Como una primera aproximación al modelado en Neuron, vamos a hacer este ejemplo que estamos viendo en la pantalla. Consiste en una vesícula, imagínense una especie de célula que tiene su membrana pero no tiene canales en ella que permitan el paso de iones a través de la membrana del medio intracelular al extracelular y viceversa. Como ustedes saben, la membrana celular se puede representar en términos de elementos de circuitos eléctricos como un capacitor, que es lo que tenemos aquí a la derecha de la membrana. Es decir, en nuestro modelo y en Neuron, la membrana y el tamaño de la membrana está representado por la capacitancia. Recuerden que la capacitancia es proporcional al área de las placas en un capacitor como el que utilizan en sus circuitos, pero en este caso no son las placas, sino es el área de la membrana celular e inversamente proporcional al grosor de la membrana. Entonces, cuando nosotros ponemos un valor de capacitancia, estamos definiendo de cierta manera el tamaño de la célula, el grosor de la membrana, etc. Entonces, a esa célula o a esta vesícula, mejor dicho, sin canales iónicos, vamos a dar un estímulo de corriente. Imaginen que hay un electrodo que puede estimular, dar un pulsito de corriente a esta vesícula, y lo que nos interesa es ver cómo cambia el potencial de membrana de esa vesícula. Les recomiendo que repasen esto si no entienden o no recuerdan muy bien de lo que estoy hablando sobre la representación de la membrana o de las membranas celulares como circuitos eléctricos equivalentes. Entonces, para implementar esto en Neuron, lo primero que vamos a hacer es abrir Neuron. Ya saben que se abre la terminal en Windows y en Linux y en Mac. Escriben rngui y en Windows hay que ir a la carpeta que está en su escritorio y seleccionar nrngui de la lista de archivos disponibles. Entonces voy a minimizar la terminal porque no la necesitamos por ahora. Entonces lo primero que voy a hacer es crear la célula. Voy a ir al menú de constructores, hay un constructor de células y me voy directo a la geometría. En este caso solo va a tener un elemento nuestra célula, no va a tener prolongaciones, entonces la topología puede quedar así. En geometría lo que tenemos que hacer es definir el área de la célula. Voy a seleccionar el área y para poder definir su valor inactivo la casilla Specify Strategy y nada más me voy a asegurar que tenga un área de 100 micras cuadradas, que es el valor que Neuron tiene por default. Entonces se va a quedar así. Aquí nos da qué área y qué diámetro tendría esta célula, qué longitud y qué diámetro tendría esta célula para que tuviera un área de membrana de 100 micras cuadradas. ¿Por qué longitud y diámetro? Porque Neuron lo que utiliza son cilindros. Entonces, un cilindro con esta longitud y con este diámetro, si ustedes sacan el área de ese cilindro, pues les tendría que dar 100 micras cuadradas. Eso es lo que significa esta parte. Ya tenemos entonces, si se fijan en este esquema, la parte azul de la membrana, o sea, ya tenemos nuestra membrana, su tamaño, su diámetro, su área, su longitud. Y lo que vamos a necesitar pues va a ser el electrodo y una manera de visualizar el voltaje. Creo que son los únicos elementos que necesitamos. Entonces vamos a empezar, bueno, además del run control para controlar la simulación que voy a poner por acá abajo. Entonces una vez teniendo el run control, me interesa tener gráficas para visualizar el voltaje y otra gráfica para visualizar el pulso, o sea, la corriente. Recuerden que vamos a estimular con corriente a esa vesícula o esa celulita, como la quieran llamar, y vamos a medir el voltaje. Entonces aquí tenemos una gráfica de corriente arriba y una gráfica de voltaje abajo.
ahora lo que nos falta es crear el electrodo. Eso no se los había mostrado en el video de las herramientas principales de Neuron, pero lo voy a hacer ahora. Es muy similar. En herramientas hay algo que es procesos puntuales. Y aquí hay dos maneras. Una es Point Manager y otra es electrodo. En este caso voy a seleccionar la más fácil, que es electrodo. Olvidé poner Continuous Create. Ese error que me salió porque yo quise crear un electrodo sin que yo hubiera guardado mi célula activando la casilla de Continuous Create. Qué bueno que ocurrió ese error. Entonces, otra vez Point Process Manager y electrodo. Si se fijan, ahora sí. Aquí aparece Soma, que es como se llama mi célula. Como este software está diseñado principalmente para el modelo de neuronas, pues siempre inicia con un soma y le da ese nombre. Entonces por eso nuestra célula se llama soma, y aquí pueden ver que este electrodo se va a crear sobre esta célula que tenemos en el Cell Builder. Entonces no van a poder crear un electrodo si no tienen una célula creada, y además si no activaron la casilla Continuous Create. Por eso esto es importante. Entonces, como les dije, vamos a estimular con corriente. Eso es, y clamp es fijación de corriente. Tendríamos otras opciones como fijación de voltaje o una familia de pulsos de voltaje, por ejemplo. Entonces me interesa fijar corriente, es decir, darle un estímulo de corriente a mi célula. Selecciono y clamp y voy a poner cuánto tiempo tarda en darse el pulso de corriente. Eso significa este parámetro de delay en milisegundos. Voy a hacer que tarde 1 milisegundo en darse el pulso. Hay que activar para que guarde los cambios. Voy a dar una duración de 1 milisegundo y una amplitud de 1 nanoampere. Entonces son tres parámetros muy simples: cuánto tarda en darse el pulso, cuánto dura el pulso y qué amplitud va a tener ese pulso. Ok, entonces esta es la corriente que se va a inyectar a esa célula. Me interesa verlo en esta gráfica. Otra cosa que no había mostrado es cómo seleccionar las variables que se van a ver en las gráficas. Entonces, aquí hay una opción. Este cuadrito que ustedes ven en todas las gráficas es el cuadrito de opciones, o bien también pueden dar clic derecho sobre el espacio de la gráfica y les sale el mismo menú. En cualquier caso, tenemos que seleccionar plot what, o sea, graficar qué en esta ventana, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos seleccionar de entre todas las variables asociadas a nuestra célula qué es lo que queremos ver en esta figura. Entonces, este electrodo no es parte del soma en sí, sino que es un objeto de la simulación, así lo pueden imaginar. Entonces, por eso yo quiero que me muestre las variables que son objetos, y me interesa encontrar iclamp -bajo. iclamp pues es nuestro electrodo de fijación de corriente. Se fijan, al seleccionar iclamp, dar doble clic sobre iclamp, me salió esto. Ese era un 0, que significa que es mi primer electrodo que yo creé. Si tuviera dos electrodos, seguiría el conteo con iclamp 1, iclamp 2, y entonces eso es lo que significa este corchete con el 0 adentro, que es el primero de ese tipo de objetos que hay en mi simulación. Y lo que me interesa ver de ese iclamp es la corriente. Entonces aquí es el primer electrodo de fijación de corriente, y de eso quiero ver I, que es la corriente que configuramos en nuestro pulso de corriente. Entonces, una vez que doy aceptar, tiene que aparecer la variable que se está viendo como una leyenda en esa figura, como se ve aquí, iclamp0.i. El voltaje, si se fijan, no tendremos que hacer lo mismo, porque en automático, cuando creo una gráfica de voltaje en Neuron,
me muestra el voltaje en la célula y ese punto 5 que tiene dentro de los paréntesis significa que estoy midiendo en el centro del soma. O sea, imaginen que mi célula es un cilindro con cierta longitud. Entonces yo puedo medir en un extremo sería B paréntesis 0, en el otro extremo, hasta el otro extremo sería B paréntesis 1, pero si yo quiero graficar el voltaje en el centro de mi célula, lo correcto es que aparezca aquí B.5, o sea, el voltaje justo en el punto medio de nuestra célula. Ok, entonces, si no me equivoco, nuestra simulación debería de ejecutarse, iniciar y correr en el run control para generar, para correr la simulación, ejecutar la simulación, hay que presionar el botón init and run, o sea, iniciar y correr. Ahorita no cambiamos el tiempo de simulación, que fueron 5 segundos, entonces por eso las gráficas nos muestran de 0 a 5. Si se fijan, la gráfica de corriente se pudo ver bien. O sea, este es el pulso de corriente que estamos inyectando, pero vamos a hacer algo. En el cuadro de opciones de la gráfica de corriente, yo seleccioné Color and Brush, que es si yo quiero asignar un color a una línea en mi gráfica, yo selecciono el color que quiero, por ejemplo el rojo, le pico a la línea y se ha cambiado a rojo. Si yo quiero cambiar también el grosor de la línea, pico el grosor y le pico a mi línea. Entonces, si se fijan, si lo hubiéramos dejado en negro, no se hubiera resaltado el trazo de corriente cuando el pulso es 0, o sea, en el extremo de 0 a 1 y el extremo de 2 a 5. Bueno, voy a cerrar ahora esto. Acá en la gráfica de corriente, si se fijan, la gráfica no alcanza a verse completa, o la línea del voltaje no alcanza a verse completa porque mis ejes no están del tamaño correcto. Entonces otra vez puedo hacer clic en el cuadrito de opciones de esa gráfica, y para un rescalado automático está esta opción de view igual a plot. Entonces trata de rescalar en todo el rango de voltaje. Si yo quisiera, por ejemplo, definir un rango para graficar muy específico, está la opción, otra vez, bueno, view, voy a cancelar para que lo vean, view, y luego en el submenú set view, y aquí yo puedo poner los límites de x, que es por un lado 0 y por el otro 5, y el límite de y voy a ponerle menos 100, por ejemplo, y ¿qué les parece? 1000, para dejarlo en números cerrados. Entonces, ahí está la respuesta de voltaje. Voy a cambiar el color nada más para practicar esta parte. La quiero azul y la quiero un poco más gruesa. Entonces, fíjense qué es lo que pasa aquí. Empieza para ver los valores, para ver qué valores tiene la línea en ciertos puntos. Bueno, podemos rescalar incluso este view igual a viewplot, entonces ya está de 0 a 1, por ejemplo, o pueden modificarlo en setView como ustedes prefieran. Pero, por ejemplo, para ver el valor de algún punto de la gráfica, otra vez en el menú de la gráfica seleccionen Crosshair. Eso simplemente me permite hacer clic en la gráfica y que me vaya mostrando las coordenadas. Si se fijan acá, el voltaje empieza en menos 65 milivolts, después crece y llega hasta 934.99 milivolts, que es algo bastante alto, ¿no? Pero bueno, esta demostración no tiene como objeto tanto analizar la respuesta de las células, sino que sigan aprendiendo cómo modelar Neuron
en Neuron, partiendo de cosas muy simples. Voy a dividir la amplitud del pulso de corriente entre 10 para ver una nueva respuesta. Entonces voy a iniciar y correr. Fíjense, di un pulso 10 veces menor y la respuesta pues correspondientemente fue menor. Entonces view igual a plot. Ahora ya se fue más o menos desde menos 65 hasta 35, ¿no? Y aquí voy a rescalar otra vez. Lo que estamos viendo aquí es cómo estamos cargando este capacitor o cómo estamos cargando esta membrana que en un modelo eléctrico representamos como un capacitor. Entonces, mientras estamos inyectando corriente, estamos cargando ese capacitor, se genera un voltaje de membrana. Recuerden que el voltaje de membrana es la relación entre el interior y el exterior de la célula. Y como en este caso no tenemos canales que permitan el paso de iones a través de la membrana, pues esto se mantiene cargado indefinidamente, como vemos en esta gráfica. Entonces, bueno, con este simple ejemplo hemos aprendido, por un lado, lo que representa la geometría o los parámetros que damos en la geometría con relación a las células cilíndricas que utiliza Neuron, por un lado. Hemos aprendido cómo generar un electrodo que nos permite definir pulsos de corriente, voltaje o pulsos o familia de pulsos de voltaje en diferentes puntos de la célula. Aprovechando, yo podría cambiar el punto de estimulación. Por ejemplo, acá, si se fijan, ahora estoy en soma 0, que es el extremo izquierdo, soma 1, o bien puntos, es que, bueno, eso depende de la discretización espacial que no les he mostrado, pero en este momento podemos seleccionar los dos extremos o el punto medio. Y cómo generar gráficas, cómo cambiar el color de las líneas, cómo rescalar las gráficas y cómo ejecutar una simulación. En los siguientes videos veremos cómo simular cosas un poco más complejas.